Doctor Deadman y queridos compañeros, para contestar las preguntas. Bueno, la primera pregunta, ¿cuál es la relación que hay entre las tres historias que hemos leído? Debemos partir del hecho que en el género policial por lo menos deben haber la existencia de tres elementos básicos como lo son un detective, un enigma o al menos un muerto o un asesinato. Entonces vemos que en las tres historias que hemos leído hay la presencia clara de estos tres elementos. Entonces vemos una primera relación entre ellos. De otro lado, también el lugar donde se llevan a cabo los hechos, hay una relación, hay dos lugares que prevalecen en las tres historias, como son París, Buenos Aires, Argentina. Bueno, también encontramos, si hacemos un análisis ya un poco más detallado entre una y otra historia, encontramos que la carta robada y la pesquisa, hay un elemento que es bastante, es coincidencial en las dos historias y es el hecho de la carta, el enigma de la carta, ya que la carta juega un papel importante para poder desarrollar el enigma. También, si hacemos de la misma manera un análisis entre la muerte y la brújula y la pesquisa, encontramos la extraña forma de los asesinatos que se llevan a cabo en estas dos historias. En la pesquisa me refiero a la muerte de las viejecitas que mueren en serie de la misma manera. Bueno, y en la otra historia también vemos que mueren el mismo día a determinada fecha. Entonces esto es una relación que hay entre estas historias. También podemos decir a nivel general, podría decir que en las tres historias encontramos los modos investigativos, como son la presencia del modo objetivo y el modo subjetivo, aclarado por el profesor Deadman en los videos anteriores. También podríamos también decir que hay presencia también de la investigación empírica y no empírica en las tres historias. También vemos el uso de las repeticiones y las duplicaciones, especialmente en el caso de la pesquisa y en el caso de la carta robada. De otro lado, un aspecto que me parece importante es en la pesquisa y en la muerte y la brújula vemos, por ejemplo, que en este caso pues los detectives que hacen parte de la investigación del caso, de pasar a ser buscador pasan a ser presa buscada, lo cual me parece pues una coincidencia y me parece bastante interesante en el caso de Morvan y en el caso de Kevin, el detective, en la historia de la muerte y la brújula. Bueno, y finalmente, para terminar la relación en estas tres historias, considero que se encuentran, bueno, en la pesquisa sobresalen los elementos de la mitología griega y la alegoría, pero también el símbolo, el uso del simbolismo, el cual también se ve de manera clara en el texto de la muerte y la brújula. Entonces, ahí de esa manera, bueno, termino encontrando cuáles son las similitudes que hay en estas historias. En la segunda pregunta, bueno, podemos decir que es importante tener en cuenta que esta novela, La Pesquisa, es un modelo realmente paradigmático de la subversión de la novela policial, siendo esta analizada desde una perspectiva postmodernista. Considero que es interesante aclarar esa parte. De hecho, el mismo nombre, La Pesquisa, ya nos ubica en el modo pues detectivesco, ya en el género detectivesco, ya que pesquisa se entiende como información o indagación de algo que se hace para encontrar algo que se ha perdido, resolver un enigma. Bueno, si bien al principio tal vez es muy difícil para nosotros como lectores encontrar cuál es la relación que hay entre esas dos historias, pero tal vez si hacemos un análisis un poco más profundo, vamos a encontrar que sí hay algunas conexiones. Por ejemplo, bueno, la principal, ambas tienen un conflicto por resolver. El objetivo es identificar al individuo. En la primera tenemos un asesino en la historia de Morvan. Hay que identificar quién es el asesino. Y en la otra tenemos el autor de un libro, que es la historia que cuenta Pichón. En ambas carecen no tienen muchos personajes. Por ejemplo, aparecen Morvan, Lothran y Caroline en una, y en la otra aparecen solamente Pichón, Tomatis, Soldi y Julia. Otra característica que se repite en ambas historias es el trágico pasado que tienen estos personajes. Por ejemplo, Morvan, que fue criado por su abuela, sufrió el suicidio de su padre, el abandono de su madre por un miembro del ejército alemán,
Y tenemos a Pichón, que sufrió la desaparición de su hermano, tenemos la muerte de su madre, la muerte de su amigo en Washington, entre otros sucesos que se destacan. También encontramos que ambas historias aparecen elementos de la mitología griega, como lo había dicho anteriormente, como la guerra de Troya y Zeus, entre otros. En juntas historias encontramos este elemento. Y finalmente encontramos una relación que podría ser que hay una correlación entre Pichón y Morvan, la cual es que ambos tienen una actitud de indiferencia hacia sí mismos, hacia su persona y hacia su trabajo. O sea, son indiferentes en la manera de cómo se ven a sí mismos y cómo ven su trabajo. Bueno, yo considero que pues tal vez Saer al principio, pues aparentemente uno quisiera ve uno esta historia de maneras aisladas, pero realmente si se analiza detenidamente uno va a encontrar tal vez más similitudes. Estas fueron entre las que pude encontrar. Espero pues haber dado respuesta y estaré esperando los comentarios de los otros compañeros porque me parece interesante poder compartir este tipo de preguntas. Gracias.